hoy al capítulo 17, como le dije, nos queda un par de capítulos y terminamos con el Antiguo Testamento y luego ya entramos al Nuevo Testamento. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos del gran desastre? Del gran desastre del reino de Israel. El reino de Israel era el reino del norte, las 10 tribus que no siguieron al Señor y que finalmente fueron invadidas. Y en el año 722 antes de Cristo, estas tribus fueron esparcidas. Y hoy nos toca ver entonces la caída del reino del sur, o sea, el reino de Judá, que ocurrió el año 586 antes de Cristo. Si ustedes leyeron, no voy a pedir que levanten la mano porque la mayoría va a decir estoy de vacaciones, pero si van a leer esta semana, se van a dar cuenta que el capítulo comienza hablando del rey Manasés. Mano del verbo mano. Manasés, se notó muy mal. Y este rey gobernó por 55 años, hizo el mal. Página 207, si trajeron ustedes su libro de la historia. Y dice, apenas comienza, dice Manasés hizo lo que ofende al Señor. Y de ahí empieza a relatar todo lo que este perverso rey hizo. Adoró ídolos, incluso sacrificó a los dioses paganos. Segunda de Reyes 21:9 dice, pero no hicieron caso. Manasés los descarrió de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Ahora, Dios es un Dios infinitamente paciente, eso lo sabemos todos. Dios tiene paciencia, pero llega un punto en que tiene que decir, ya, pero no abusen. No abusen. Hay un colmo de la paciencia de Dios. Y en la página 208 tenemos este pasaje ahí en nuestro libro de la historia que dice, así dice el Señor Dios de Israel, voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que me di a Samaria, y la misma plomada con que señalé a la familia de acá. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán. Usted y yo nos preguntamos, ¿cómo es posible que un Dios de amor y misericordia haga esto? Buena pregunta, ¿verdad? Ustedes se hacen buenas preguntas. Y la respuesta es esta: el amor no solo tiene que ver con añuñucos y bondades y romanticismo. El amor tiene también una faceta que se le llama el amor rudo. Porque el verdadero amor en ocasiones tiene que tomar decisiones difíciles. Y ustedes me han oído hablar de que el amor de Dios es como un fuego. Amén. Dios es amor y fuego consumidor. Ahora, ¿en qué sentido es fuego? En que el amor de Dios, cuando lo enfrentamos, su fuego nos purifica, nos energiza, nos calienta, nos da energía. Pero cuando le damos la espalda, ese mismo fuego lo recibimos como castigo, quemazón, juicio, destrucción. La metáfora, digamos, del fuego, por un lado puede ser tormento, juicio o exterminación, pero por otro lado puede ser purificación. Así que yo quiero que vamos a entender hoy, en este sermón, algo muy importante: el fuego de Dios. Porque al pueblo de Israel y al pueblo de Judá le va a ir, pero como al diablo con San Miguel. ¿Se acuerdan la semana pasada? Así le va a ir mal, y van a experimentar lo que ellos llaman el fuego de Dios. Pero vamos a entender esto. Malaquías 3:2. Fíjense que aquí Malaquías tiene dos elementos, dos metáforas. Y dice, ¿quién será capaz de resistir cuando Él llegue? ¿Quién podrá permanecer de pie frente a Él cuando aparezca? ¿Qué significa esto? Que cuando venga el día de los que hubo, ¿no?
con el pueblo de Israel, que tengan que dar cuenta, o en el caso nuestro, cuando Jesús aparezca por segunda vez, en su segunda venida, ¿quién va a poder estar en pie delante de Él? Y luego dice, porque Él, Dios, es como el fuego que se usa para purificar la plata, y como, ¿qué más? Como el jabón. ¿Pero qué tipo de jabón? El jabón fuerte que se usa para lavar. Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata, los limpiará como se limpia el oro y la plata. Dos palabras clave en este pasaje: fuego y jabón. Y en estas dos instancias, Malaquías nos habla no de un fuego que mata, sino de un fuego que purifica el metal. En este caso, la plata, y a través del fuego la va purificando y dejando más pura. ¿Se dan cuenta para dónde voy? Voy para que también nosotros podamos entender que el fuego de Dios, o lo que a veces nosotros consideramos disciplina, castigo de parte de Dios, es para nosotros purificación. Somos purificados. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que ese día habrá fuego. ¿Para qué? Para poner a prueba su trabajo. Y luego, después que relata el oro, la paja, o si es madera, lo que tú construiste, papel, etc., al final dice, todo se quemará y usted y yo nos salvaremos, pero como alguien que escapa de un fuego. Entonces, este fuego es un fuego de purificación. Así que yo tengo la convicción de que el fuego de Dios, ya sea la prueba aquí en la tierra, o el dolor aquí, o el fuego del infierno, o el fuego del lago de fuego y azufre, ¿se recuerdan que hablamos de eso? Es un fuego de un juicio restaurativo. O sea que Dios lo puede usar, y yo deseo que lo use, no mucho conmigo, harto con algunos por ahí que conozco, pero que al final ese fuego purifique y nos limpie como un jabón fuerte. Amén. Ahí se los dejo, como dicen los futbolistas, rebotando. La historia de Israel sigue con los reyes malos. Joacás hizo lo malo, Joacim hizo lo malo, Joaquín hizo lo malo. Y entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. ¿Les surge otra pregunta? Dígamela. O se la digo yo, que leo las mentes. Usted me está diciendo, Fernando, otra vez lo mismo. Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es capaz que este Dios de amor y misericordia, cuyo fuego es restaurativo, es sanador, es purificador, cómo es que va a enviar bandas de guerrilleros? Miren, sin ir más lejos, jamás el grupo guerrillero, jamás son guerrilleros, son bandas. ¿Qué hicieron el 7 de octubre? Cruzaron la frontera y mataron 2.500 judíos que vivían cerca de la franja de Gaza. Y podríamos decir, bueno, Dios les envió bandas guerrilleras de Hamás porque se lo merecen. ¿Ese es el Dios que usted conoce o que yo conozco? Ya, pues entonces está haciendo la pregunta, ¿cómo es posible que Dios mande bandas de guerrilleros para destruir al país? Bueno, vamos a tocar este tema. Y yo me permito decir que el Señor no envió estas bandas para destruir al país, porque Dios no destruye, no mata, no roba. Y si Dios no destruye, si Dios no mata a nadie, y si Dios no roba, entonces ¿quién lo hizo? ¿O por qué? El Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Está clarito? Y entonces, ¿por qué, se pregunta uno, en el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios acciones o hechos que según nosotros hoy entendemos no pueden provenir de Dios? Bueno, aquí le doy una explicación, ojalá le sirva, a mí me sirve.
En Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman, de cierto morirán. La serpiente se aparece y le dice a Eva, no es cierto, no van a morir. ¿Qué es lo que es eso? Una mentira. Porque la serpiente, el diablo, el Hasatán, es mentiroso. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, yo leyendo esto digo, ¿qué me garantiza a mí que si la primera frase que dijo la serpiente es mentira, que la otra también sea mentira, o una parte es mentira o otra es verdad? Ahora, no quiero analizar muy bien eso, pero sí quiero decir una cosa. Los israelitas, cuando leyeron esto o entendieron esto, ellos pensaron que Dios conoce el bien y el mal, pero que también que en Dios existe el bien y el mal. Por lo tanto, Dios puede dar vida, pero Dios también puede torturar y matar, porque todo se encaja en Dios. Ellos no tenían la concepción que hoy nosotros tenemos de Dios, porque la única manera en que usted y yo podemos conocer cómo es Dios es a través de Jesús. Jesús nos revela cómo es Dios. En el Antiguo Testamento hay sombras, pero no está la revelación perfecta en el Antiguo Testamento. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. El único que le ha dado a conocer es el Hijo de Dios, ¿verdad? El único. Y esto lo dijo un autor que a mí me gusta mucho, dice, ¿qué aprendemos de Jesús? Que Jesús no era violento, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos, dio esperanza a los desesperados, enseñó que si amamos a nuestros enemigos seremos como nuestro Padre, que es amable con los malvados. Jesús dijo que, ya lo dije, el ladrón vino a robar, a matar y destruir, pero Él viene a dar vida, no viene a destruir vida, sino que viene a salvar las vidas. Algunos antes de Cristo atribuyeron toda destrucción y violencia a Dios. Jesús nos mostró entonces cómo era realmente el Padre de Dios. Al permanecer fiel a Jesús, debemos interpretar la ira, entre comillas, no como la agresión violenta, activa de Dios contra los humanos. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no es que Dios personalmente, violentamente y enojonamente viene a activamente activar castigo contra los humanos, sino que entendemos que la ira de Dios es el permiso pasivo de Dios para que cosechemos lo que sembramos. Y así aprendamos el camino hacia la redención. Dios es un amor transformador que conduce al florecimiento y a la vida. Ese es Dios. Por lo que cualquiera que da cosas contra el aguijón, ¿se acuerdan de Pablo? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Está haciéndote mal a ti mismo. Cualquiera que da cosas contra el aguijón de la verdadera realidad de Dios se encontrará cosechando lo contrario, es decir, va a cosechar destrucción y muerte hasta que recapacite. ¿Como quién? Como el hijo pródigo, que se fue de la casa del padre, le dio la espalda al padre y se fue a malgastar en su libertad todo lo que el padre le dijo, hasta que llegó a un chiquero. Y cuando estaba en el chiquero, ese chiquero para el hijo pródigo era el infierno. Y muchas veces nosotros debemos llegar a ese fuego del infierno. ¿Para qué? Para recapacitar y decir, ¿cuántos jornaleros habrá en la casa de mi padre que no tienen que andar mendigando pan y yo aquí en estas pellejerías? Me levantaré. Eso es recapacitar. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros y de la humanidad entera. El chiquero no era la ira del padre. El hijo pródigo no estaba ahí en el chiquero diciendo, miren donde mi padre me mandó. No decía que era puro amor. Y miren dónde me trajo. Aquí me tiene, me está castigando. No, porque el hijo pródigo sabía que estaba cosechando lo que sembró. Y entonces se alejó de Dios, se alejó del Padre,
pero el Padre lo recibió de vuelta. Ahora, los israelitas, volviendo a este tema que estamos hablando, ellos pensaban que Dios actuaba como bueno y malo a la vez, porque ellos no entendían bien lo que nosotros en el Nuevo Testamento le llamamos el misterio de la iniquidad. Ellos no lo entendían bien, esto del Satanás. De hecho, Satanás solamente se menciona 3 veces en el Antiguo Testamento, y de una idea muy rara, como que era un ángel a veces, o como un mensajero, muy raro. Pero miren, a veces se confundían, y ellos pensaban que Dios mandaba hacer cosas malas, y otras veces decían, no, es el Hasatán el que lo hizo, no es Dios. A propósito, y ya le dije, solamente 3 veces es mencionado Satán, y miren, aquí le voy a poner una vez que fue mencionado, con David. Primera Crónica 21. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. ¿Se fijan que los evangelios son sinópticos porque son paralelos? Hay historias que se cuentan en 2 o 3 evangelios. Aquí también las historias de crónicas también se cuentan en Reyes o en el primer y segundo de Samuel. Miren, Crónica dice que Satanás conspiró contra Israel, y Samuel dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decir, haz un censo de Israel y de Judá. O sea que para los cronistas Satanás lo hizo, y para los samuelistas Dios lo hizo. ¿Y entonces qué lo hizo? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice usted? ¿Quién tiene la razón, Samuel o Crónicas? En este caso, como en todos los casos bíblicos, tenemos que preguntarle a Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿fuiste tú quien en tu ira contra David lo tentaste para que hiciera el censo y luego tener una excusa para castigarlo? Un ejercicio espiritual. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos, visualiza a Jesucristo y le estamos preguntando a Jesucristo, Señor, ¿fuiste tú el que incitaste, tentaste a David para que hiciera el censo para después castigarlo? ¿Fuiste tú? Y yo le voy a pedir ahora que en ese ejercicio espiritual escuche alguna respuesta de Jesús. ¿Qué le diría Jesús a usted en respuesta a eso? ¿Fuiste tú, Jesús, el que lo tentó para castigarlo? ¿Qué está escuchando? Yo estoy escuchando que Jesús dice, no tengo ira, no tiento a nadie, no destruyo a nadie. ¿Cuál es la conclusión entonces, hermano? Abra los ojos, míreme a mí ahora. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que ya el Señor le habló. Y si no escuchó nada, sino que está pendiente del calor y del ruido, entonces vaya a la casa y haga el ejercicio otra vez, solito, en el baño, donde sea. Señor, fuiste tú. A ver, ¿qué le dice? El Señor nos quiere hablar. Y el Señor nos va a decir, no, Satanás tienta, Satanás odia, Satanás destruye. Yo no tiento a nadie, yo no tengo ira, yo no destruyo a nadie. Entonces, volviendo a la historia, entonces dice aquí el pasaje, el Señor envió contra Joacim banda de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas, las envió contra Judá para destruir al país. Preguntémonos otra vez, ¿tú enviaste guerrilleros para destruir el país? No. La ira de Dios es una metáfora de los resultados que sufrimos por darle la espalda al fuego del amor de Dios. Por lo tanto, estas bandas de guerrilleros, Babilonia, etcétera, que destruyeron a Judá, fue sencillamente el producto de que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y ellos creían que era el papá Dios que los estaba castigando. Y así lo escribieron en el Antiguo Testamento. El resultado entonces para Israel y ahora para Judá fue la deportación a Babilonia. Jerusalén no fue destruida inmediatamente. Los babilonios pusieron como rey a Matanías. Eso está ahí escrito en el capítulo 17, si no quieren, lo tienen que leer, que era tío de Joaquín. Y mira, aquí hay otro pasaje que dice,
Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencia por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Así lo veían ellos. La Biblia dice que Dios es un Dios que llora y se lamenta por el destino de su pueblo. Y otra vez, la ira de Dios que vemos aquí es una metáfora de lo que experimentamos cuando le damos la espalda al amor de Dios. Se lo voy a explicar de una manera, con una historia familiar. Cuando nuestro hijo era un adolescente, fue detenido por la policía. Iba manejando, la policía lo detuvo y le descubrieron marihuana en su auto. Era un jueves, en la noche, lo tomaron preso. Recién el lunes podía ir a la audiencia de detención. Así que debía pasar 4 noches en la cárcel. No pagamos la fianza. Y no la pagamos por 2 razones. Primero, no teníamos dinero. Y segundo, nosotros queríamos que nuestro hijo pasara por esa prueba, por ese castigo, si le pudiéramos llamar así. Cuando colgamos el teléfono, no se crean ustedes que nos reímos como la bruja malvada. Ningún padre hace eso ante la desgracia de sus hijos. Porque en esos casos los padres no nos vamos a dormir plácidamente. Yo no sé si esta noche dormí. Lloramos, nos lamentamos, oramos, sufrimos, intercedemos. Y Dios, nuestro Padre Celestial, hace exactamente lo mismo con nuestras pruebas, desgracias y problemas que vivimos. Él se duele, se entristece por el resultado de nuestra desobediencia. Después de eso, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos. Sin ninguna piedad, clemencia ni compasión, Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Otra vez Dios aquí no está mandando el castigo, sencillamente Él sabe y conoce las consecuencias que Israel iba a tener y se las anuncia. Porque yo, en el caso mío particular, yo le había dicho: Carlos, paga la patente del auto. No la has pagado. Ya en Estados Unidos uno paga el año y le dan un sticker que lo pone atrás de la patente. Entonces cuando un policía ve el auto por atrás y dice, por ejemplo, dice, por ejemplo, diciembre 23, estamos en enero, y te ve y te para y dice: usted no ha pagado su patente. Y le dije: Carlos, lo paga. Era un autito que él tenía. Y como todo adolescente, perdonad los que están aquí también, pero son todos iguales, papá, le estáis poniendo mucho color. Porque los papás le ponemos mucho color según ellos. Estás invitando que te paguen y tienes que pagar la multa. Obviamente, salió un jueves en la noche, fue al cine con la novia, con su hermana. Cuando venían de vuelta, un policía le vio que no había pagado, le pone las luces, lo para, y cuando va y baja la ventana sintió un olorcito. Ustedes saben el olorcito de la marihuana. Y ahí todo fue de mal en peor. Así que, hermanos, estas enseñanzas tienen que llegar a nuestro corazón. El Padre Dios le decía a Israel que se comportara bien, porque si no te portas bien, estás invitando a la policía de Babilonia. Y vino Nabucodonosor, y de ahí todo fue un desastre. Israel perdió todo. Imagínense, esto es como si Chile fuera invadido por Perú, que llegaron los peruanos aquí, que se tomaran el Palacio de la Moneda, que destruyeran todos los monumentos de los padres de la patria, Bernardo O'Higgins, Arturo Prat, bueno, el de Baquedano ya no sé dónde lo tienen guardado, ahí se van ahorrando. Pero entonces se llevan todo el oro del Banco Central
y se llevan de vuelta a los leones de bronce, esos que se trajeron los chilenos de Perú, y nos dejan sin nada. Así le pasó a Israel. Perdieron todo, la economía, el ejército, el gobierno y su religión. Lo perdieron todo, el templo y todo lo que tenían en el templo, todos los artefactos de oro y todas las cosas preciosas con las cuales ellos le hacían el culto al Señor, se lo llevaron. Y esta es la historia. Y no la podemos negar. Y ahora te pregunto, ¿cómo está tu historia personal? ¿Cuántas cosas tú has perdido por tu culpa? O a lo mejor otros te han influenciado y por culpa de otros has perdido. Hay cosas que tú no puedes negar en tu historia, cosas que te han pasado, feas, pecaminosas, terribles. Pero la historia no debería terminar así. Ustedes se quedaron pensando en mi hijo. Les voy a contar algo. Ahora que pasé un día por ahí, por Los Ángeles, cuando venía de vuelta de Japón, me fue a buscar un amigo al aeropuerto y me dice: Fernando, me acabo de enterar que murió Jesús Hernández. Jesús Hernández había sido uno de nuestros líderes en la segunda iglesia que fundamos en Estados Unidos, que fue cuando pasó el problema de Carlos. Y en ese fin de semana que estuvo Carlos en la cárcel y que estábamos orando por él, la iglesia nos acompañaba, etc., un día de la madrugada me llama Jesús Hernández y me dice: Fernando, el Señor me ha dicho que tengas confianza, que tengas fe, Dios va a restaurar a tu hijo, va a ser un cristiano firme y él va a estar algún día dirigiendo la alabanza de nuestra iglesia. Porque yo lo vi y dije: bueno, este lo quiere tanto al cargo. Todos quieren a los hijos los pastores. Pobrecito. Ser hijo pastor no es nada fácil, ¿verdad, Gerardo? Ya, entonces, yo dije: ya, qué bueno. Gracias por tus palabras que me alientan. Y luego dije: ¿por qué me dices eso? Me dice: porque anoche, a las 3:30 de la mañana, me desperté hablando en lengua. Dice: vino el Espíritu Santo, me tocó. Dice: yo todos los días a las 3 de la mañana me levanto a orar, pero esta vez fue diferente. Dice: porque me desperté hablando en lengua y alabando al Señor. Y dice: cuando abro los ojos, vi a tu hijo parado a los pies de la cama y estaba grande, dice, y luminoso, y estaba con una guitarra alabando al Señor. Entonces el Señor te está diciendo: Fernando, ánimo. Entonces yo dije: ¿de cuál se fumó? A lo mejor de la misma que gracias, Jesús. Jesús se llamaba. Gracias, Jesús. Le dije: yo acostumbro, toda esa historia la tengo escrita. Un día voy a tener que pedirle permiso al Carlos para publicarla. Bueno, yo escribí todo eso que me decía la gente y sueños que yo tuve que son increíbles. Bueno, ahí pasó, el Carlos salió y Dios hizo una serie de milagros que al final todo fue para bien. Mi hijo al final se convirtió, se bautizó, se casó, se fue a estudiar a un colegio cristiano y estudió música y alabanza y dirigió la alabanza por muchos años en la iglesia. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que a pesar de que nos pase lo que nos pase por causa del pecado, de nuestras malas decisiones, Dios tiene la última palabra. Y Dios es un Dios de restauración. La historia no termina mal. Hay un libro llamado Lamentaciones que procesa toda esta tragedia y tiene poemas de lamento por la destrucción. Pero aún así dices Lamentaciones: pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Hay una razón por la cual esta iglesia se llama Nueva Esperanza, porque creemos que siempre hay una nueva esperanza, y desde ese tiempo dice que siempre me dará esperanza. Esta cosa que no olvidaré nunca: el fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin, cada mañana se renueva, inmensa su fidelidad. Me digo: el Señor es todo lo que tengo y necesito, por eso siempre tendré esperanza en Él. Hermanos, hay nueva esperanza. Dios te dice hoy:
ti, para tus hijos, para tus nietos, para la familia, para el país. Hay esperanza para el mundo. Amén. Y si pasamos por fuego, que ese fuego sea purificador, restaurador, y que si el Señor tiene que meternos como cabros chicos, todos cochinos y hediondos, a la ducha y nos tiene que refregar con jabón gringo, o con cuál hay ahora, jabón Popeye, pero ese no tiene nada de fino, es jabón fuerte, derramador, y nos restriega y nos saca hasta sangre si nos tiene que sacar, que sea para que nos purifique, para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Voy a terminar entonces leyendo la página 221 del capítulo 17 aquí que estamos viendo, porque aquí surge al final de este capítulo un profeta llamado Ezequiel. Y en visión lo lleva a un valle de huesos secos. O sea, ya, esta había sido una batalla, seguramente un ejército, y los mataron a todos y nadie los sepultó y ahí quedaron, y el sol los quemó y se pudrió todo eso, y pasaron los años y quedaron puros huesos secos. Y el Señor lo para a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Entonces dice Ezequiel que Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, hará que les salga carne, y los cubriré de piel, les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Imagínese usted como Ezequiel, que el Señor le dice: usted ve estos huesos, le va a salir tendones a los huesos, y les va a salir carne a los huesos, y no va a dejar la carne al aire libre, tiene que ponerle piel y pelo, y todo eso va a ser el Señor. Y miren lo que pasa. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Ahora, ¿y tiene buena imaginación usted o yo no? Dice, está bien, y dice: hueso, júntate a tu hueso porque Dios te va a resucitar. Y de repente empieza a sentir un ruido. ¿Y sabe cuál era el ruido? Usted tome 2 palos y empieza a pegar 2 palos, un hueso con un hueso. De repente están así Ezequiel, y le pasa un fémur por aquí y se le une a una cadera que y así todo el valle de hueso, hueso con hueso pegándose, como piedras, como madera seca. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie como los zombies. Yo no sé, hay una serie, la verdad, esas cosas yo no. Pero no así, porque estos tenían aliento de vida, ya volvieron a la normalidad. Y dice aquí: era un ejército numeroso. Y aquí viene la palabra de Dios, la ilustración. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Ahora, ¿usted ha dicho eso? No, si esto no se arregla, mi matrimonio no se arregla, ya no tiene arreglo. Mi hijo no, ese ya no tiene arreglo. Por más que le diga no. El país no, va a ir peor, esta cuestión no se arregla. Nunca. No hay esperanza. Hay que apechugar más, hay que avanzar más en la vida. Por eso, dice el Señor, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío,
abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te hayas sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Cuando usted se bautizó en las aguas del bautismo, usted vino muerto en sus delitos y pecados, huesos secos. Algunos llegaron hediondos. ¿Y qué hicimos? Los metimos en las aguas purificadoras del bautismo. Y cuando usted salió de esas aguas, lavado y redimido por la sangre de Cristo, el Señor le mandó aliento de vida, le mandó el regalo del Espíritu Santo. Y usted hoy camina en vida nueva. Volverás a vivir. Y si alguno de ustedes no se ha entregado al Señor, no le ha entregado su vida, no se ha bautizado, no ha recibido el Espíritu Santo, aquí está la invitación. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Punto final, punto en boca, the end. Ese es Dios. Todo amor, toda misericordia, que quiere la restauración de su pueblo y quiere perdonar todos nuestros pecados y no quiere que nadie se muera ni perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngase de pie, hermana, oremos al Señor, dándole gracias por su palabra y rogando especialmente por aquellos que todavía no se les ilumina la palabra de Dios en sus vidas. Señor, oramos en esta tarde por aquellos seres queridos nuestros que aún no te conocen y proclamamos aquella oración que nuestro Señor Jesucristo dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Esa es nuestra petición. La repito en el nombre de Jesús. Que aquellos, Señor, que son tan queridos para nosotros en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que te conozcan a ti, Señor, Dios, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros, los que estamos aquí, Señor, este domingo, vamos a responder a esta hermosa palabra, confiando que nuestras vidas no terminan en la desesperanza, ni en el pecado, ni en la muerte, ni en el dolor. Nuestras vidas terminarán en la eternidad gloriosa con Jesucristo nuestro Señor. Pasaremos por la resurrección. Los huesos de las tumbas de nuestros queridos antepasados serán levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Esa es nuestra esperanza gloriosa, vivir contigo por la eternidad. Y ahora, Señor, al tomar la cena, nosotros vamos a actuar, vamos a caminar al frente, señalando con nuestro cuerpo que venimos aquí. Y venimos aquí a comer del pan y a beber de la copa en memoria del Señor que venció al pecado y a la muerte. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, en lo que hemos hecho y en lo que hemos dejado sin hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Tú mereces gloria.
Señor Jesucristo en la noche que fue entregado, tomó en sus manos el pan y después de haber dado gracias por él, se lo repartió a sus discípulos. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: coman todos de él. Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz y después de haber dado gracias por él, se lo repartió a sus discípulos diciendo: beban todos de él. Esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Y cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Amén. Y para terminar todos juntos, confesemos el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha de volver. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.